Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este sábado, tener la oportunidad de seguir haciendo comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Hay un tema que no puede pasar desapercibido, me parece uno de los temas graves en este momento. Y ya lo era, pero cuando el presidente de la República estima de la manera en que lo hizo en la mañanera de ayer viernes, es para estar todavía muy preocupados. Que López Obrador no tenga la capacidad, la generosidad, la empatía, la compasión ante la desgracia de las personas, nos quedó claro ahora con esta tragedia de la estación Olivos del metro, en donde nada más tardó dos semanas para mandar un mensaje de consuelo para las personas que perdieron la vida, 26, más de 100 que resultaron con problemas de heridas, hay algunos que todavía siguen hospitalizados. O sea, ya no nos sorprende su falta de compasión. Esa es una característica. Lo tiene con sus paisanos de Tabasco, que cuando se están ahogando, pues que no lo tenga con los demás. Pero resulta que el día de ayer le plantean el tema del robo de las niñas, particularmente las niñas indígenas. Como todo lo demás, lo desestimó. Y no solamente lo desestimó, sino que dijo que eran mentiras. Dio a entender que quienes están asegurando esto falsean los hechos. Mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué tiene el presidente de México contra las mujeres? Ya es más allá de la misoginia. Piensen ustedes, de sus primeras acciones de gobierno fue quitar los apoyos a las mujeres, cerrar las estancias infantiles, cerrar los centros de refugio en donde las mujeres maltratadas podían recurrir, podían acudir. Le piden una cita en aquella manifestación del Día de la Mujer del año pasado, del año antepasado, porque ya el pasado ya estábamos con la pandemia, no, fue el año pasado, y simplemente se las niega. Las mujeres que ni siquiera estaban protestando contra su gobierno, por el contrario, querían ver cómo podían apoyar su gobierno, les negó el saludo que le estaban pidiendo en las puertas de Palacio Nacional. ¿Qué tiene López Obrador contra las mujeres? Miren ustedes, una de mis primeras figuras, de mis primeros recuerdos de pasar cerca del centro de la Ciudad de México es la calle una de las calles de la Merced, en donde hay normalmente hay 20, 30, 40 niñas, todas jovencitas de 12, 14 años, por las calles de Arcos de Belén, y que están apostadas allí esperando clientes. Normalmente se trata de niñas que están en la prostitución, llevadas, enviadas, sometidas por gente, voy a usar la palabra, por padrotes que las explotan y que las tienen allí vendiendo su cuerpo. Ustedes las pueden ver, da hasta pena. Niñas que en aquel tiempo usaban medias nylon que les quedaban grandes, con ropita muy, muy, muy austera y que allí estaban. Era la explotación que sigue hasta nuestros días. Esa es una forma de explotación. Pero recordarán ustedes que hace muy poco tiempo se hizo un gran escándalo con el robo de un niño a una señora que gracias a ese escándalo que se hizo lo pudieron recuperar. Pero eso no es ninguna novedad. Hay pueblos enteros en la República Mexicana en donde hay fama de la venta de niños. Eso se conoce, se sabe. Hay personas que se dedican a eso, al tráfico de niños. Cuando a ese pequeño le toca la suerte de caer en una casa con una familia que lo que quiere, está aspirando a tener un hijo, a tener alguien en su vida para quien dedicarse, para quien dedicarle como objetivo de vida, bueno, miel sobre hojuelas, bendito Dios que hay seres humanos así, que lo que quieren es dedicar su esfuerzo, tiempo, proyecto a jovencitos, a niños que no tienen mejores oportunidades, mejores posibilidades. Eso cuando tienen suerte y la vida les sonríe y van eso. Pero cuando no,
Estamos hablando de fenómenos que se conocen en donde quiera. El padre que vende al adolescente para que se case con el viejo asqueroso que tiene dinero. El padre alcohólico o en mil problemas que está vendiendo igual a la jovencita con el primero que pasa y que está dispuesto a pagar 3 pesos para llevarse a la criatura. Estamos ante situaciones que conocemos. El tráfico de menores no es pequeño, es grande. Porque además se atraviesa el tráfico de órganos. El tráfico de órganos que está documentado desde hace mucho tiempo, no es ninguna novedad. Y siendo el presidente de la República, pues caray, tendría que saber, tendría que conocer estos problemas que se presentan en muchos lugares de la República. No solamente el sur, porque normalmente dices, en el sur de la República, en las comunidades indígenas, se dan este tipo de fenómenos. No, no, no es un fenómeno que se da en muchos lugares de la República. Hay referencias de poblados del centro de la República en donde ocurren situaciones de esta naturaleza. Podríamos entrar al problema que tenemos en el país, problema sanitario, de las niñas que se embarazan siendo adolescentes y que llegan a ser madres a los 12 o los 13 años. Les doy la declaración textual de López Obrador. No, no es así. Yo conozco todo el país y no he encontrado más solidaridad que la que se manifiesta, se expresa en comunidades indígenas. ¿Quién está hablando de solidaridad? Estamos hablando del lucro con los niños. Y no, no, Andrés Manuel, el país no se conoce tragando tlayudas, ni mole poblano, ni mole negro oaxaqueño, ni andar recomendando la barbacoa de Tres Marías. No, el país se conoce penetrando las comunidades, mojándose los pies, arrastrando los zapatos. Y ya te vimos en las pasadas lluvias que se registraron en Tabasco y no fuiste capaz de mojarte las patas con tus propios paisanos. Si con tus propios paisanos sobrevolaste y reconociste que se habían inundado las áreas más pobres de Tabasco, pues ¿qué pueden esperar en otras localidades? No, 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 no. Haberte caminado, haberte paseado en coche, así sea en Suru, por toda la República Mexicana y presumir que conoces los 2,000 municipios, eso no es conocer México. Andarse parando como puerca placera en cada uno de los estanquillos que hay a los alrededores, alrededor de los pueblos, eso no es conocer México. Yo conozco perfectamente lo que es el proselitismo pueblerino, como los políticos y como tú desde hace por lo menos 15 años. Se podría creer que hace 10 años, perdón, que hace 20 años te andabas todavía acercando a las poblaciones. Pero los últimos 15 o 20 años te has dedicado a que te organicen comidas, celebraciones, que te lleven al restaurancito más famoso del pueblo, al estanquillo en donde se venden los taquitos más cotizados de la población, pero lejos, lejos estás de llegar con la gente, meterte a las comunidades, entrar, dormir con ellos, sentir realmente lo que está viviendo la población. Eso no lo has vivido en los últimos 20 años. Insisto, andar yendo y viniendo en coche, sin bajarse, sin arrastrar los zapatos, sin ponerse las botas para ir de lado a lado, eso no es conocer México. Es ofensivo lo que el presidente de la República declaró ayer. Miren, hoy el periódico Reforma, el periódico Mural en Guadalajara, titula en un artículo, No me vendas. La comercialización de niñas con fines matrimoniales es una práctica que algunas familias buscan erradicar en Guerrero, ya que deriva en abusos y maltratos. Y textualmente dice, miren, estoy aquí leyendo textualmente las cosas, dice: no somos animales. Los animales son los que se venden, sentencia esta indígena mixteca de 23 años vendida a los 14 de la comunidad Juquila Yubinani, municipio de Metlatónoc, entre los más pobres de México. En esta comunidad sureña enclavada entre las montañas, algunas familias intentan erradicar esta práctica que persiste en 66 pueblos de Guerrero y es origen de un círculo de abusos contra las mujeres y pobreza para los
varones. Es decir, estamos hablando de un fenómeno vergonzoso, vergonzoso para un presidente que prometió estar con los más pobres, salir con esas declaraciones tan absurdas como la que hizo ayer el presidente de la República al descalificar de esa manera, es simplemente abonar a lo que ya sabemos, un presidente insensible. Pero mi gran pregunta sigue allí en el aire. ¿Por qué contra las mujeres? ¿Por qué esa posición tan aberrante para no tener consideración a lo que viven y sufren las mujeres? No lo entiendo. De verdad no lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque las estancias infantiles, particularmente a quienes perjudican, es a las mujeres, a las madres de familia que tenían que dejar a los niños en la estancia infantil para irse a trabajar, no para irse a rascar la panza, no para irse de fiesta. Porque los refugios para las mujeres era la única opción ante el sujeto que las maltrataba y que no les quedaba otra más de que huir de casa para poder buscar dónde guarecerse frente a los embates de sujetos locos bajo estas circunstancias. Bueno, ¿qué acabamos de vivir con el estado de Guerrero? La defensa a ultranza que López Obrador hizo de Félix Salgado Macedonio, acusado, señalado por abuso, exceso contra 5 mujeres, el propio López Obrador hubo varias ruedas de prensa, varias mañaneras, en que salió a desmentir las versiones de mujeres ultrajadas, mujeres que estaban dispuestas a rendir el testimonio contra este tipo que, pues ya vemos bajo qué condiciones se están dando las elecciones en el estado de Guerrero. Por eso mi pregunta sigue allí en el aire. ¿Qué tiene López Obrador contra las mujeres? Aquí, en lo particular, me llega, me sensibiliza mucho porque estamos hablando de niñas, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de pequeñitos que son secuestrados, que son robados y que no son protegidos por nadie. Que no son protegidos por nadie porque pues, son puestos a la venta para así hacerlos carnicería y que no vender por allí que el riñón, vender por allí algún órgano que están en el mercado, que se están buscando en el mercado. No, y no es poco frecuente. Estamos hablando en esta nota informativa, 66 pueblos, nada más en Guerrero, de las 32 entidades federativas, nada más. ¿Sí? No está tan lejos el Palacio Nacional hacia Arcos de Belén, hasta a pata, si dice que está en buenas condiciones físicas, se puede ir de Palacio Nacional, ya que dice que sale a caminar para estar en forma, que se dé una vueltita, que se dé una vueltita para que vea el comercio de carne que hay allí en la Ciudad de México. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, ahí estamos hablando de otro tipo de fenómenos, pero finalmente sigue siendo venta, porque estamos hablando de mujeres que tienen que trabajar entregando su cuerpo para poderle dar lo que les cobra el sujeto, el cinturita, el padrote, el tipo asqueroso que está yendo a llevar a estas jovencitas, se las llevan de algún pueblo, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, de muchos de los alrededores a la Ciudad de México. Y lo mismo podríamos hablar de otras zonas rojas del país en donde pasa este fenómeno. Entonces, no estemos con ese cuento de que conozco todo el país, por lo tanto no me pueden decir eso. La solidaridad, esos son cuentos que se las da un tipo que ya de veras está pirado. Como cuando dice que los abuelitos cuiden a los niños. Cuando dice cosas tan absurdas como destinar a las mujeres a vivir bajo circunstancias tan adversas como las que les he comentado. En fin, creo que es un asunto muy importante, muy relevante, por eso me lo reservé para un comentario especial aquí en Juan María Naveja Comunicación para este sábado y hacerlos pensar, ¿por qué? Pues porque hay muchos niños que quieren un hogar, hay muchos niños y niñas que sueñan con tener una casa en donde puedan vivir y desarrollarse. No porque no quieran a sus padres, no porque sus padres no los quieran, no, porque la naturaleza ya los trajo al mundo y hay que buscar la manera de que tengan mejores condiciones de vida.
Pero si desde lo más alto del gobierno los desestiman, si desde lo más alto de la autoridad en el país no los visibilizan, pues fregados estamos. Porque López Obrador está acostumbrado, ya lo vimos con los de la línea 12, está acostumbrado a mandar al carajo. No es cierto que ame a los pobres. No es verdad que le duela la pobreza de la gente. Él está en lo suyo y lo suyo es el egoísmo, lo suyo es el poder por el poder. Revisen la declaración de ayer y saquen sus propias conclusiones pensando, vuelvo al tema que les hemos venido sosteniendo, pensando en el 6 de junio. No pueden darle más poder a un hombre que está ignorando el sufrimiento de los que menos tienen, porque este gobierno a quienes más ha perjudicado es a los pobres, por más que se diga que se está dando beneficios, programas, no es verdad. Hoy los que más han sido afectados por la crisis económica son los pobres. Hoy quienes menos tienen medicamentos son los pobres. Hoy quienes más se han muerto a causa del COVID son los pobres. Todo eso tendría que ser responsabilidad de un gobierno, pero es un gobierno totalmente insensible. Les recuerdo que de lunes a viernes tenemos una cita aquí en Juan María Naveja Comunicación, en Facebook. Les agradezco mucho su compañía. Por ahora, que terminen de pasar un buen sábado. Lo mejor, que Dios los bendiga y hasta pronto.